¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Padre, te damos gracias porque tú eres maravilloso, porque tú estás aquí. En el nombre de Jesús declaramos que tu palabra es una semilla y nosotros somos un terreno donde llega esa semilla y multiplica al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres misericordioso. Declaramos la mente de Cristo para poder entender tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres misericordioso. Declaramos la mente de Cristo para poder entender tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos porque tú eres maravilloso, porque tú eres el único, Señor, dueño de nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra, porque estamos aquí dispuestos para aprender y para entender de lo que tú tienes preparado para con nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nosotros somos un terreno que fructifica, porque tu palabra cae en un buen terreno y declaramos oídos abiertos para poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso y maravilloso, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, porque en ti no hay ninguna duda, Señor, porque en ti descansamos, en ti estamos confiados, porque en todo momento, Señor, tú nos estás cuidando. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, porque tú eres nuestro cuidador, nuestro ayudador, porque siempre quieres lo mejor para tus hijos amados, porque tú entregaste a tu Hijo para que sufriera por nosotros, para que pasara por todo el sufrimiento y que nosotros hoy estemos aquí escuchando tu palabra, para que nosotros hoy podamos disfrutar de lo que tienes preparado para nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, en el nombre de Jesús. Fíjate si ya está Bueno, en lo que empezamos, damos la bienvenida a todos los hermanos que están aquí congregados y también a los que nos están escuchando a través de internet. Perdón por las fallas de al principio, pero vamos empezando. Vamos a seguir con el mismo tema de que nos está enseñando el pastor, que nos está hablando de un Dios bondadoso, un Dios que tiene una voluntad buena, un Dios que tiene una soberanía donde nosotros nos quiere bien y nos quiere para bien. Entonces, como el subtema del día de hoy va a ser confiando en un Dios bondadoso. Y para eso vamos a irnos a Tito 3:4. Vamos todos, por favor. Ok. ¿Listos todos? Yo no. Muchas gracias. Vamos a Tito 3:4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, el siguiente, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El que sigue, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces dice, vamos a regresar al 4, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, es decir, Él tenía algo para nosotros y Él siempre quería ser bueno, nos puso en un lugar, al principio Adán y Eva nos puso en un lugar en el Edén donde no sufrían por nada, donde tenían absolutamente todo, porque lo que Él quería siempre era buscar el beneficio para nosotros, para que nosotros no sufriéramos, para que no batalláramos, porque Él siempre es bueno y ha sido bueno desde un principio. El mismo Dios desde el principio, al mismo Dios que tenemos el día de hoy, es un Dios bueno, donde tenemos su misericordia. Vamos al 3:5. Voy a recalcar como ciertas palabras. Dice, nos salvó no por obras de justicia, no por lo que nosotros hacemos, no porque estar bien, no porque, lo voy a hacer porque, pues como un buen hijo de Dios y para que Dios me ayude también, le voy a ayudar para que me ayude. No, Él lo hizo no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En primer lugar lo hizo porque Él es un Dios misericordioso, porque Él es un Dios bondadoso, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, Él nos dejó las armas para que nosotros vivamos aquí
Bien, porque Él es un Dios bueno, amén. ¿Qué tan bueno es? Vamos a ver en Juan 3:16 al 17. Vamos para allá. Juan 3:16, por favor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él envió a su Hijo para todos, amén. No fue para una persona en específico, no fue para una sección en específico, sino que lo envió a todos, porque Dios amó tanto al mundo, porque Dios en su bondadoso corazón decidió amarnos a todos, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vamos al 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, o sea, no vino aquí para traer condenación, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Entonces dice, si nos regresamos a Tito 3:4, dice, se los voy leyendo en lo que llegamos ahí, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ahí nos está dando una pista de cómo se manifiesta la bondad de Dios en nuestras vidas. Si dice ahí, se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, y en Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, ¿a qué vino Jesús aquí en la tierra? Bueno, Él vino para hacer todas las obras que sabía que podíamos hacer nosotros, todas las obras que quería Dios hacer por nosotros, sanar, todos los milagros que hizo, donde levantó paralíticos, donde sanó leprosos, donde la señora del caso de que siempre estaba encorvada y pasó tantos años encorvada en su vida, y en ese momento recibió la sanidad y se enderezó. El centurión romano, cuando le habló a la tempestad y se detuvo y hubo calma otra vez. Entonces, Él vino para traer paz, para traer milagros a nuestras vidas, todas las buenas nuevas que nosotros necesitábamos escuchar por su infinita misericordia. Vamos a... Ok. Pero ¿qué grado tiene la bondad de Dios? ¿Qué tanto es bueno Dios? Si lo queremos poner como en un nivel, vamos a ver todas las cosas que hizo. Vamos a una de las parábolas que Jesús usaba para que las personas pudieran entender cómo era el reino de los cielos. Entonces, esto es importante porque si sabemos cómo funciona el reino de los cielos, entonces sabemos cómo va a funcionar aquí en la tierra, porque nosotros lo tenemos aquí. Vamos a Mateo 21, por favor, y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Vamos a Mateo 21 y nos vamos del 1 al 16, entonces vamos a estar como que leyendo corridito. Dice, asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. ¿Han escuchado esta parábola? Ok, entonces vamos a verlo del punto de vista y qué es lo que nos daba a entender enfocado como en este momento. Vamos a leer el 2. Dice, acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vengan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Era un dueño de un viñedo y fue a contratar. ¿Cuál era el trato que les iba a pagar? Un día de salario, pero él fue empezando a ir a diferentes horas del día a buscar trabajadores. Y luego dice el 5, así que salió de nuevo eso del mediodía y luego a la media tarde e hizo lo mismo. Estaba yendo, primero el primero de la mañana, a las 9 de la mañana, después el mediodía y después a la media tarde, y estaba haciendo lo mismo. Les decía, vayan a mi viñedo, les ofrezco trabajo y les voy a pagar. El que sigue. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Vamos a leer el 7. Y les contestaron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo.
Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz: llama a los obreros y págale su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Nos vamos a detener poquito aquí, porque hasta ahorita estamos viendo cuál fue el trato. El patrón le fue ofreciendo a cada uno de los trabajadores de diferente horario que si trabajaban para él, ellos iban a recibir una paga. ¿Qué pasó con ellos? Los que aceptaron al principio, al inicio del día, sin batallar, sin quejarse, dijeron: sí, trabajamos, nos vamos a trabajar, no pasa nada. Los que llegaron después, igual aceptaron. Los que fueron llegando hasta los últimos del día, que trabajaron poquitas horas, recibieron este mismo trato. El Señor no hace acepción de personas. Él te ofrece lo mismo ahorita, mañana, pasado mañana, si lo conoces dentro de 2 años, si lo conociste hace 3 años, Él te está ofreciendo las mismas oportunidades, porque tenemos un Dios bondadoso, porque Él no está viendo el tiempo en que estamos en Él, Él está viendo en el tiempo en que llegamos a Él, darnos todos con manos abundantes, para que no tengamos, que no nos haga falta nada. No porque yo tengo 3 años, no porque alguien tenga 5 años, no porque alguien tenga un día, es menos merecedor de la bondad de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo el 9. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, y cada uno recibió la paga de un día. Ok, hasta aquí el Señor está cumpliendo lo que Él prometió. Trabaja para mí, vas a recibir una paga. No importa la hora que hayas llegado, trabaja para mí y vas a recibir la paga. Vamos al 10. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día, porque el Señor nos quiere dar a todos en abundancia, y no por lo que nosotros hagamos, ni por nuestras propias obras, ni porque yo merezca más que otra persona. Significa que el Señor me va a dar así porque el Señor nos ve a todos por igual, porque los tiempos de Dios son diferentes, los tiempos de Dios son perfectos, y los tiempos de Dios nos traen a este momento a escuchar la palabra y saber que tenemos un Dios bondadoso. Amén. Vamos a seguir leyendo el que sigue. Dice: al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. La que sigue: estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron, y ustedes los han tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Porque al inicio no se quejaron. Ellos dijeron: trabajamos y me van a pagar a mí lo que yo merezco, porque es un día de salario. ¿Por qué? Porque estas personas al inicio dicen: yo trabajo, yo merezco. Cuando ven que otras personas es menos el tiempo que han estado, dicen: ¿por qué están mereciendo si no han trabajado lo mismo que yo? Así no funciona el amor de Dios. El amor de Dios para con nosotros no se escatima, no es un porcentaje para cada uno de nosotros, sino desde el minuto, desde el segundo 1, el Señor nos está dando a todos con mucho amor y con abundancia. Vamos a leer el que sigue. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? El que sigue: tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te dé a ti. ¿Por qué? Porque el Señor lo quiere así. Así como, porque el Señor utilizaba parábolas. Porque muchas veces nosotros no entendemos si no nos ponen un ejemplo práctico, un ejemplo claro que nosotros estemos viviendo en nuestro día a día. Entonces, aquí decían: ¿por qué están recibiendo lo mismo personas que no están dando lo mismo, que no se esforzaron lo mismo que yo? Y ahí es cuando viene el problema, porque nosotros nos empezamos a fijar en el hombre, nos empezamos a fijar qué está haciendo mi hermano, qué está haciendo el de a un lado mío, qué está haciendo el de enfrente, qué está haciendo mi vecino, en lugar de fijarnos en un Dios bondadoso que nos quiere dar todos por igual, todo con abundancia, así mucho en abastecedad. No para que nos fijemos de decir: ay, pues es que yo me lo merezco porque yo lo trabajé. No, al contrario, decir: qué bueno que a mi hermano que está enfrente también le está dando lo mismo que me está dando a mí. Porque no podemos tener ese corazón de decir:
qué bueno que a mi prójimo, qué bueno a la persona que invité, qué bueno a los que van a venir dentro de 5, 6, 7 años, semanas, días, meses, qué bueno que van a tener el mismo privilegio, la misma oportunidad que estoy teniendo yo de recibir sanidad, de estar en abundancia, de estar confiado en el Señor, de no tener ninguna presión y de vivir felices en esta vida, amén. Porque el Señor quiere eso, quiere que nosotros no estemos viendo, ay, esta persona, ay, esta otra persona, sino que es tan bueno que quiere que nosotros les digamos, mira lo que tengo, también lo puedes tener tú, porque también el Señor te lo quiere dar, amén. Vamos a ver el siguiente versículo, dice en el 15, ¿es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero o te da envidia que yo sea generoso? Le está diciendo el patrón a uno de los trabajadores. Y el que sigue, dice, así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta parábola? ¿Qué es lo que quiso dar a entender a Jesús ahí? La otra vez, el pastor me dijo, oye, pregúntale a internet esto. ¿Te acuerdas lo que le preguntamos? ¿Qué fue lo que le preguntamos? ¿Del caso de Job? Sí, le preguntamos que si... No me acuerdo específicamente qué decía del caso de Job, pero la misma inteligencia artificial te decía que había sido un error que había cometido Job. Ni siquiera le echa la culpa a Dios. Ahí mismo te especifica, fue un error que había cometido él. Entonces dije, vamos a ver qué pasa si le pregunto qué se refiere a los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Dice, Jesús quiso decir que Dios en su infinito amor y en su infinita bondad recompensará a todos porque vino al mundo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, porque él vino a recompensar a todos, porque vino a todo el mundo, y por su gracia y no por su dignidad o su esfuerzo. ¿Qué pasa aquí? Es por la gracia de Dios, no es por lo que yo estoy haciendo, porque todo lo que nos da, todo lo que nos ha dado, no lo merecemos, y no porque, pecador, no lo merezco, sino porque realmente no podríamos pagar el precio que pagó Jesús, no podríamos igualarlo ni siquiera a 1 milímetro de todo lo que hizo Jesús para que nosotros mereciéramos la salvación. Pero ¿qué pasó? Jesús vino, pagó el precio, Jesús vino y cumplió cada una de las sombras y figuras donde apareció para que hoy nosotros digamos, yo soy el trabajador que llegó en la última hora y que merezco todo lo que me ha dado, todo lo que me ha entregado, amén. No importa si fuimos el más aplicado en el trabajo, el Señor decide mirarlos a todos por igual. No importa si yo me esforcé, si yo me lastimé una rodilla, levantándome, acomodando las cosas, no importa eso para merecer. Sí importa nuestro servicio a Dios, porque nosotros siempre ofrecemos lo mejor y porque nosotros queremos adorarle de esa manera, no porque lo tengamos que hacer, pero porque nuestro corazón nace y nosotros lo decidimos hacer, amén. Entonces, vamos ahorita a Efesios 2:8 al 10, por favor. Lo vamos a leer en la Reina Valera 60. ¿Listos? ¿Ya estamos ahí? Ya aparecen en nuestras pantallas, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué nos está diciendo? No es por nosotros, no es porque decidí trabajar desde la primera hora, sino es por gracia, por lo que somos salvos. ¿Qué dice primera de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo estoy repitiendo porque estamos hilando estas palabras de salvación, estamos hilando esta palabra de bondad, estamos hilando toda esta palabra de misericordia, viendo qué fue lo que Él ha hecho y qué tanto, en qué cantidad es bueno o qué tanta es la bondad de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El siguiente.
El 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que sea salvo. La palabra ahí es salvo. Entonces vamos otra vez a regresarnos, Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos, o sea, por ese sacrificio, esa gracia, ese don, ese regalo, nosotros hoy somos salvos, no por lo que hicimos, sino por lo que hicieron por nosotros. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si nos detenemos ahí, les podría decir, ¿qué fe? ¿Mi fe? Hay que seguir leyendo, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, no es por mi fe, no es por lo que yo creo, no es por lo que yo me esfuerzo, es por ese regalo de Dios que quiso darme, para que hoy yo pueda recibirlo todo en abundancia. Vamos a leer el que sigue. Dice, no por obras, todavía recalcando, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué pasó con los trabajadores que empezaron desde la hora 1 en la parábola? Decían, yo merezco recibir más, porque yo trabajé desde un principio, yo lo hice bien. Entonces dejaron de pensar en la gracia del Señor y empezaron a enfocarse en lo que ellos habían hecho. Y aquí te dice, no por obras, para que nadie se gloríe. El 10, porque no está buscando en ningún momento que el hombre se gloríe con su propia fuerza, porque nosotros nada somos si no tenemos a Cristo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El anterior, muchas gracias. Ok, el 11. Yo lo iba estudiando ayer y decía, qué importantes son las palabras, qué importante es ir entendiendo poco a poco la palabra, porque a lo mejor este es un texto bíblico que ya hemos leído, pero a lo mejor no nos tomamos como el tiempo completo de ir comprendiendo cada una de las partes. En el 10. Dice, porque somos hechura suya, no somos cualquier cosa, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos su creación, somos sus hijos. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, o sea, no son buenas obras que yo tenga que buscar, sino las que Él ya preparó por mí para que nosotros andemos en ellas. O sea, aparte de que Dios es bueno, aparte de que ya nos dio todo, y aparte de todo esto que nos ha dado, dice, nos preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero ¿cuáles son esas buenas obras? ¿Cuál es eso de Dios bondadoso? Dice, entonces aquí tenemos la clave para saber cómo funciona la bondad de Dios. Si somos hechos a su manera para buenas obras, y dice además que Él ya las preparó para andar en ellas, hay que analizar todo lo que hizo aquí en la tierra Jesús, y entonces así vamos a saber cuáles son esas cosas y cuál es esa bondad de Dios que les estoy hablando. Vamos a ir a Juan 14 y vamos del 6 al 7. ¿Ok? ¿Listos? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él vino, se sacrificó por nosotros, Él sabía lo que venía de arriba. Él ya sabía, porque Él hacía Él hace lo que ve a su Padre hacer. Entonces, por eso nosotros también lo imitamos. Y dice, si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conoces y le habéis. ¿Qué quiere decir? Creo que ponlo en la Nueva Versión Internacional, por favor. Dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. ¿Por qué? Porque lo que hacía Jesús aquí en la tierra eran las cosas que veía su Padre también hacer, y todo lo que estaba en su reino también lo estaba trayendo aquí para que nosotros conociéramos y viéramos todas las bondades de Dios.
Vamos a ir entonces a conocer algunas de las obras que hizo Jesús. Vamos a Mateo 8, del 1 al 3, por favor, en la Reina Valera. Estos que les voy a mencionar son algunos de los milagros que hizo Jesús aquí en la tierra. Y dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. El siguiente: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En este momento vamos a ver qué es lo que quiere Dios realmente. Porque el leproso le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Si está en tu voluntad, si lo que tú quieres, si eres tan bondadoso, límpiame. ¿Y qué dice el 3? Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces, en la bondad de Dios, ¿qué encontramos? La sanidad. ¿Y qué encontramos? Que Dios siempre sí y sí quiere sanarnos. Amén. Vamos a Marcos 3, versículo 1. Dice, vamos a leer el 1, el 3 y el 5. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Vamos a leer el 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Vamos a leer el 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Bueno, yo creo que sí, vamos a leerlo completo para que entiendan el contexto de qué estaba pasando. Estaba en una sinagoga, quería sanarlo, y los demás, como era en día de reposo, los demás estaban molestos por esta situación, pero al Señor no le importa qué día lo haga, porque Él siempre quiere sanarnos, Él siempre quiere manifestarse. Entonces vamos a leer a Marcos desde el 1 otra vez corrido hasta el 6. Hasta el 5. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. El 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Vamos a leer el 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. El 4. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Estaban viendo el momento en el que el Señor hiciera el milagro. Imagínense, querían castigar para que quitara la carga de una persona. Vamos a leer el 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Ahí va otro milagro. ¿Cuál es la bondad de Dios? Ver a las personas que Él ama, a las personas que Él vino, al mundo entero, ser sanos, ser recibir las buenas nuevas que estaban necesitando recibir. En ese momento Él necesitaba recibir la sanidad de su mano, y el Señor, como nos demostró en la primera que les leí, que decía: sí quiero, sé sano, sé limpio. Aquí también lo volvió a hacer. No importó el día, no importaron las reglas y tradiciones, porque Él dijo: yo quiero que esta persona descanse. Este es el día en que va a recibir la sanidad. Amén. No importa el día, no importa la situación, Él siempre quiere sanarnos, Él siempre quiere prosperarnos, Él siempre quiere salvarnos. Amén. Vamos a ver otro caso. Vamos a ir a Lucas 13, del 10 al 13. Dice, otra vez, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. 18 años encorvada, y en ninguna situación ella se había podido enderezar. Es la que les decía al principio. Pasó 18 años de su vida encorvada, sin darle ninguna respuesta, hasta en este momento. Vamos a leer el que sigue. Dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. El 13.
Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Después de pasar 18 años, llegó en el momento en que llegó Jesús, puso las manos sobre ella, se enderezó y luego glorificaba a Dios. Es lo que quiere Dios para nosotros. Es lo que quiere que nosotros vayamos y traigamos a las personas aquí, personas que lo necesitan, personas que quieren de Él, que nosotros sabemos que pueden ser salvos, que pueden ser libres, personas que pueden tener lo mismo que nosotros tenemos. Amén. Entonces, ¿qué otra cosa bondadosa de Dios? Él dijo, por estos 18 años ya es tiempo, basta. Extendió su mano y después ella se enderezó. Amén. Vamos a ver otro caso. Vamos a Mateo 8, del 5 al 13. ¿Listos? Ok, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Las maneras en las que manifestó la sanidad aquí, unas fueron hablándoles, otras fueron imponiendo manos, y vamos a ver cuál es el caso del centurión. Y diciendo, Señor, y llegó el centurión diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El que sigue. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Imagínense qué tan bueno era Dios, que él se estaba dirigiendo ya hacia un lugar, llega alguien y le dice, Señor, mi siervo está paralítico, está totalmente mal. Y el Señor le dice, yo iré y le sanaré. ¿Qué seguridad fue la que dijo el Señor? Yo voy a ir y va a sanar. ¿Por qué? Porque sabía que tenemos un Dios bueno y que en todo momento Él quiere sanarnos. Vamos a leer el 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El centurión dijo, vayas o lances la palabra desde aquí, sé que va a ocurrir la sanidad. Esta fue otra manera de que recibió la sanidad alguien más, porque tenemos un Dios bueno, que no nada más necesitamos tenerlo aquí, sino que podemos lanzar las palabras y ellos van a sanar a distancia. Amén. ¿El que sigue? Pero también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. El centurión romano entendía la autoridad que tenía Jesús aquí en la tierra, que es la misma autoridad que nos ha delegado nosotros aquí. ¿El que sigue? Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿El que sigue? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y a Jacob en el reino de los cielos. ¿El que sigue? Mas los hijos del reino serán echados, dale que sigue, para no meter, que le toque al pastor explicar ese. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué quiere decir? En el momento en que lanzó la palabra, sabía que se estaban moviendo su poder a distancia, porque había alguien creyendo que iba a ocurrir un milagro. Las únicas veces que el Señor no pudo hacer un milagro es porque las personas no creyeron. Ese fue en el único momento en el que no pudo hacer nada, porque el Señor tampoco nos puede obligar a recibir las cosas, porque nos ha dado libertad para que nosotros decidamos, y Él nos ha dado en esa libre decisión, nosotros decidimos si vamos a creer, si Él lanza su palabra, si nosotros lo vamos a recibir. Amén. Entonces, Él hace más de 2000 años entregó a su Hijo, Él murió por nosotros y se nos fue entregada la sanidad, se nos fue entregada la prosperidad, se nos fue entregado todo el paquete completo, para en el momento en que nosotros creamos que su palabra es poderosa, su palabra es firme, y que nosotros tenemos toda la autoridad aquí en la tierra. Vamos a ver qué es lo que quiere, qué es lo que quiere el Señor. Vamos a 3 de Juan 1:2.
Tercera de Juan, capítulo 1, único, versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, no nada más en una, no nada más en lo que necesitamos, no nada más en tener felicidad, no nada más en tener paz en nuestras vidas, no nada más en, bueno, llegué con bien a mi casa, mi familia está con bien, el Señor nos cuida. No, el Señor nos quiere prosperar en todo es todo. Dice, Él nos quiere prosperando en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y que tengamos salud y que tengamos todo con prosperidad y que prosperemos en todas las cosas. No hay limitaciones. Vino a todo el mundo para que todos sean prosperados en todas las cosas, para que desde el segundo uno en que llegamos a Él, nosotros podamos tener en completo todo lo que nos quiere dar, todo lo que nos da su bondad. Nos da su bondad, nos da sanidad, nos da prosperidad en todas las cosas, tranquilidad en nuestra vida, porque dice, así como prospera tu alma, que también haya tranquilidad en nosotros. Vamos a ir, no nada más es sanidad. La bondad de Dios abarca muchas cosas. Entonces vamos a ver qué otras cosas hizo Jesús aquí en la tierra. Vamos a ir a Mateo 15, 32 al 38. Cuando yo estaba estudiando esta partecita, habla sobre la multiplicación de alimentos. Entonces sabemos que Jesús oró para multiplicar panes y para poder multiplicar peces, no porque no tuviera, sino porque en ese momento no podían abastecerse, porque no estaban en un lugar donde pudieran ir a la pescadería de enfrente y empezar a comprar, a la panadería de un lado y empezar a comprar todo para abastecer. Pero lo que más me sorprendió, y nunca lo había visto, es que Él 2 veces lo hizo. O sea, no le bastó solamente una multiplicación de panes y peces, fueron 2. Entonces, en Mateo 15, 32 al 38, nos habla de una. Dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente. Imagínense, o sea, qué tan bueno es Dios que hasta se estaba preocupando por, no han comido. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayuna, no quiero. O sea, tan bueno es Dios que también cuida esos detalles de nosotros. Ya tenían 3 días con Él acompañándolo, ya no tenían que comer y no quería enviarlos sin que ellos comieran. Entonces, no sea que desmayen en el camino. ¿El que sigue? Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? Estaban en el desierto, o sea, ¿qué iban a hacer? Y en ese mismo desierto Jesús tampoco los quería mandar de regreso a su casa porque no tenían alimento y les podía pasar algo. Entonces dice, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Vamos a leer el 34. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. El que sigue. Y mandó a la multitud a que se recostasen en tierra. Así de seguro estaba el Señor de que iba a haber un milagro porque conocía a nuestro Dios, a nuestro Padre, y sabía que Él no nos iba a dejar avergonzados, porque sabía todo lo bueno que tenía para nosotros y nos iba a cuidar. Y dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Vamos, el que sigue. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Eran solamente unos panes, unos peces, y lo que hizo el Señor, se multiplicaron los alimentos y todos, o sea, no nada más fue, bueno, vamos a compartir un pedazo de pan y a todos les toca un pedacito y hay que calmarnos el hambre. No, comieron todos y se saciaron y todavía sobró y se llenaron 7 canastas llenas de toda la abundancia que tenía. El 38. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Yo cuando leí 4,000 dije, ¿que no eran 5,000? Y me quedé pensando, y empecé a buscar, y empecé a leer,
Y hasta le pregunté a la pastora, le dije, oye, ¿qué no eran 5,000? Y le dije, creo que hay más de un milagro de multiplicación de panes y peces. Vamos a Mateo 14, del 13 al 21. Dice, este es otro. Oyéndolo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Otra vez una gran multitud que lo seguía, y otra vez la compasión que tenía el Señor, y dijo, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aquí no solamente les compartió la palabra, aquí no solamente fue, ay, bueno, ya tienen 3 días siguiéndome y escuchándome, pobrecitos, no tienen que comer, vamos a regresarnos, sino que aquí también sanó a los que estaban enfermos. La que sigue. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ellos les decían, hay aldeas cercas, ya mándalos para que cada quien coma. Ya se les dio la palabra, ya sanaron, ya que cada quien se vaya a comer. Y dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. La que sigue, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. El que sigue, y él les dijo, traédmelos acá. Ya había pasado una multiplicación de peces y panes, y aquí estaba ocurriendo otra vez lo mismo. Dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. El que sigue. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. La primera vez fueron 7 cestas llenas, la segunda vez fueron 12 cestas llenas. Y dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué seguía haciendo el Señor? Seguía buscando nuestro bien, alimentando a las personas, sanando a los enfermos, pero no nada más los sanó, sino que también se preocupó por su bienestar. Dijo, yo les puedo dar ese alimento, porque Él sabía que no importan las circunstancias, y es algo que debemos de saber, no importa las circunstancias por las que estemos pasando, el Señor es más milagroso y es más poderoso y es más grande que esa situación por la que estamos viviendo. Él es más todavía incluso que eso, y podemos verla nosotros muy grande, pero más grande es nuestro Dios que está con nosotros, amén. Entonces, no solamente sanó personas, multiplicó alimento para que no tuvieran la necesidad, o sea, para que saciar esa necesidad básica que nosotros sentimos de comer. Comer es muy rico. Pero no nada más pasó eso. Vamos a Mateo 8:23, por favor. Vamos a Mateo 8:23. Y dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Es decir, estaba ocurriendo algo muy fuerte, se estaba moviendo la barca, algo peligroso, y el Señor dormía. Él estaba descansando, él sabía que no iba a pasar nada. Pero él sabía y sus discípulos no. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Yo también me hubiera enojado, yo también le hubiera dicho eso si me hubieran despertado así de repente de la nada y yo estuviera dormida bien tranquila. Y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente, para ver qué es lo que dice en esa parte. Les dice, ¿por qué tienen miedo?
¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Esa era la confianza que tenía Jesús en que Dios lo iba a proteger en cada uno de los momentos, y que cuando Él lanzara la palabra, todo iba a venir en calma. Entonces, no solamente quiere sanarlos, no solamente quiere multiplicar los alimentos, sino que también nos quiere mostrar que nosotros tenemos autoridad aquí en la tierra para poder decir: voy a vivir tranquilo porque vivo confiando en el Señor, porque vivo confiando en que Él me está protegiendo. Vamos a ir ahora también para ver qué otras cosas más hizo aquí, demostrando la bondad de Dios. Vamos a Lucas 5, del 3 al 11, y lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente, por favor. Ok, aquí dice: al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Para él era más fácil dejarlos a todos en tierra firme y él subirse a un lugar más alto para que lo alcanzaran a escuchar. Y dice: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y le contesta: maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Me voy a detener poquito aquí. Dice: hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Aquí el Señor le estaba diciendo: ve, lleva tu barco, ve y echa tus redes. Pero lo que estaba viendo Simón, Pedro, estaba viendo lo que sus ojos naturales, lo que su humanidad veía, de que había trabajado toda la noche y no había podido obtener nada. Pero él dijo: bueno, no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. El que sigue. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse esas redes. ¿Qué pasó aquí? El Señor, podemos ver una situación muy difícil y el Señor nos va a decir: oye, mira, esta es esa oportunidad. Pero nosotros tenemos que también aprender a escucharlo y decir: ah, bueno, esta es oportunidad, ok, pero yo acabo de tener ese problema. Pero el Señor te está diciendo: ahí está esa oportunidad, tómala. Y así como Simón, Pedro, lo escuchó, la segunda vez que echó las redes, ni siquiera tuvo que trabajar toda la noche, las echó y se llenaron y casi se rompían de tantos peces. El Señor nos quiere dar con abundancia. El Señor nos da manos llenas. El Señor nos trae sanidad. El Señor nos trae multiplicación de alimentos en nuestras casas. El Señor nos da autoridad y nos da tranquilidad en cualquier angustia, en cualquier tempestad, en cualquier situación. Él es nuestro pastor. Él nos trae, Él nos lleva en su mano y Él nos apacienta. Vamos a ir a... Esta no la tenía. Vamos a ir a Salmos. Ahorita les digo cuál. Vamos a ir al Salmo 23. En la Reina Valera, por favor. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es nuestro pastor, Él es nuestro guía y Él nos ha dado, si Él decía, déjenme me regreso aquí.
Efesios. Bueno, no, ahorita. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿El que sigue? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Nosotros tenemos que estar tranquilos porque Jehová es nuestro guía y Él nos está guiando a un lugar tranquilo de reposo donde hay abundancia. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿El que sigue? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El que sigue dice, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callada me infunden aliento. El que sigue, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Todas estas cosas, siendo nuestro guía el Señor, ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La bondad de Dios es tan grande que Él es nuestro guía y nos está guiando al bien, nos está guiando a la tranquilidad, nos está guiando a un lugar donde nosotros no padezcamos por nada, sino que seamos prósperos y tengamos en abundancia. Amén. Ok, me voy a regresar otra vez ya, ese fue como un extrita. Y yo les pregunto, ¿creen que Dios haría todas estas cosas buenas por nosotros si Él no fuera 100% bueno? Si Él no fuera un Dios 100% bueno, un Dios que quiere todas las cosas buenas, ¿creen que hubiera sanidad? ¿Creen que se hubiera preocupado por los que después de escucharlo tenían hambre? ¿Creen que se hubiera preocupado por los demás discípulos que estaban asustados cuando había tempestad, cuando Él sabía que no iba a pasar nada porque Jehová nos protege? ¿Creen que si Dios no fuera 100% bueno, hubiera hecho todas esas cosas por nosotros? Vamos a ir a Juan 14, del 10 al 14. Yo les hago la pregunta para que reflexionen, así como cuando yo lo estaba estudiando y reflexionaba y decía, bueno, Señor, es que tú sanaste a tantas personas, claramente eres un Dios 100% bueno. Es que, Señor, tú multiplicaste, es que me impresionó mucho que fuera 2 veces porque no sabía que había sido 2 veces la multiplicación de alimentos. Y dije, o sea, lo hiciste 2 veces. Y esas 2 veces siempre hubo abundancia y siempre sobró. Y siempre diste para que tuvieran, se sintieran satisfechos y aún más, y todavía tuvieran en exceso, en abundancia. Ya estamos en el 14:10, dice... Estoy retomando porque al principio leí el Juan 14 del 6 al 7. Vamos a regresar tantito del 6 al 7. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis. Vamos a leerlo, nos vamos a regresar a la nueva nueva versión internacional, o nueva traducción viviente. Nueva versión internacional. Dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Ahora vamos a irnos al 10, por favor. Sigue diciendo, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. El Hijo hacía lo que veía al Padre hacer. El Hijo sanaba porque veía que el Padre sanaba. El Hijo multiplicaba alimentos porque veía que el Padre es lo que quería hacer. El Hijo calmó la tempestad y vivió en tranquilidad porque es lo que recibía de su Padre. Entonces, ¿qué tan bueno es Dios? Pues los hechos, las obras nos están diciendo que tenemos un Dios muy bueno,
un Dios que desde un principio nos ama, un Dios que desde un principio nos dice, no es por lo que ustedes hagan ni cuánto lo hagan, sino porque yo de verdad los amo y no estoy viendo lo que hacen ustedes, de verdad los amo y les quiero dar todo. No importa si fallamos, no importa si la regamos, Él nos quiere dar todo y todo en abundancia y nos ama. Y al menos a mí eso me hace sentir tranquila y eso me hace vivir vivir y estar en un lugar donde digo, bueno, mi Padre me ama, mi Padre me cuida, yo puedo salir a la calle y no me va a pasar nada porque el Señor está conmigo y Él es mi pastor y nada me hace falta porque Él me cuida. Vamos, dice, ¿acaso yo no estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Jesús les decía, si no me están creyendo lo que yo les digo, créanme por las obras que yo hago. ¿El que sigue? Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Vuelve a decir Jesús, no me crean a mí, crean a las obras del Padre. Y dice, las obras que yo hago y aún las harán mayores porque yo vuelvo al Padre. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago. Si nosotros creemos en Él, también nosotros podemos hacer las obras que Él vino a hacer aquí en la tierra. Podemos nosotros imponer manos y van a sanar enfermos. ¿Por qué? Porque no es nuestro poder, no es nuestro amor, es el amor de Dios, es el poder que nos está dando aquí en la tierra para que sus hijos amados lo reciban, para que sus hijos amados entiendan la bondad y entiendan los beneficios que quiere traer para nosotros. Dice, el que sigue, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. ¿El que sigue? Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Lo vuelve a recalcar. Si creen en mí, las obras que yo hago, ustedes también las harán y aún mayores. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y el anterior, ¿me dejas volverlo a leer? Por favor. Cualquier cosa, cualquiera. Así como vino a todos y nos prosperó en todo. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros, si no quieren creer, las obras de Jesús, las obras que nosotros podemos hacer aquí, porque somos un instrumento, porque solamente el único que puede hacer las cosas es Dios, nosotros no somos, solamente somos un medio para que pueda Dios expresar su bondad, para que Dios pueda expresar su amor, amén. Y ya voy a cerrar con esto. Dice, y es tan bueno que 1, Dios nos creó. 2, vino como hombre y sirvió como cordero para llevar toda maldición de pecado, enfermedad y pobreza. Número 3, nos dejó el Espíritu Santo. Número 4, nos dio poder y autoridad. Número 5, nos regresó el poderío y el dominio en su nombre. Todo lo que pidan en mi nombre se les será dado. Si creen en mí, todas las obras que yo hago, también ustedes los harán. Nos ha dejado ese poder, esa autoridad y nos ha dado el Espíritu Santo como guía. Ese es mi Dios bueno. Dice, ¿cuánto más no hará Dios para nosotros que ya somos sus hijos? Si cuando vino a esta tierra lo hizo para personas que aún no eran hijos de Dios, ahora imagínense nosotros que somos sus hijos, cuántas más cosas va a hacer por nosotros. Por eso decía, harán mis obras y aún mayores porque yo voy al Padre. ¿Qué significaba que Él fuera el Padre? Que Él nos estaba posicionando como hijos de Dios, como herederos de todas las promesas de Dios. Amén. Entonces yo les pregunto, ¿qué tan bueno es el Dios que nosotros creemos? Para mí mi Dios es un Dios 100% bueno, es un Dios que lo que yo tengo también se lo quiere dar a las demás personas. Lo que yo tengo también nos los da a nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos? Esa buena nueva es la que nos va a dar.
Si yo necesito una palabra de tranquilidad, el Señor me va a dar una palabra de tranquilidad. Si yo necesito recibir sanidad, sanidad es lo que voy a recibir, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios por este servicio. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. En el nombre de Jesús, te agradecemos por este día, te agradecemos por tu palabra, Señor, que jamás sea yo quien hable, sino que seas tú. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro guía, porque tú nos haces entender y comprender esas cosas que a lo mejor pueden ser imposibles a simple vista o imposibles para comprender, pero Señor, tú nos diste la palabra y lo hiciste de manera tan perfecta que nos dabas ejemplos prácticos, ejemplos de vivencia para que nosotros podamos entender tus maravillas, tus bendiciones, tu gracia, Señor, porque no es por lo que nosotros hacemos, nunca es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por nuestras vidas. Te damos gracias porque tú eres nuestro pastor, porque nada nos hace falta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Para los que nos están viendo a través de internet, bendiciones. Si necesitas recibir sanidad, si lo que tú necesitas, ponlo en este momento, porque el Señor lo va a hacer, porque el Señor es un Dios bueno, porque tenemos un Dios que sí cumple, solamente necesita que nosotros queramos, porque Él dijo, sí quiero, sé limpio. Entonces, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque tú haces milagros, tú haces maravillas, tú haces señales. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, en el nombre de Jesús. Señor, también en este momento te recibimos a ti en nuestro corazón, damos ese primer paso, Señor. Queremos ser llamados hijos tuyos, así como los trabajadores de la parábola dijeron, yo llegué a la primera hora, yo llegué a la segunda hora, yo llegué a la última hora. No importa en qué momento llegue esto a tu vida, pero sabes que el Señor te quiere. Y en el nombre de Jesús, Señor, gracias porque tú eres maravilloso. Yo te recibo en mi corazón. Ahora soy llamado un hijo de Dios y ahora yo recibo todos estos beneficios. Ahora yo recibo tu inmensa bondad. Ahora yo recibo tu inmenso amor, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque podemos estar protegidos en cada momento y ahora no estoy solo porque tú estás conmigo, porque ahora ya no camino yo, sino que caminas tú conmigo, porque tú eres mi guía, porque tú me guías a cada paso y tú me dices a dónde voy a ir, Señor. Gracias, Padre, porque no soy yo, sino que eres tú. Quedamos despedidos, bendiciones a todos los que nos están escuchando. En nombre de Jesús declaramos bendición, abundancia en su vida, declaramos la gracia de Dios en ustedes. Nos vemos. Sí. Dale. Primero le das aquí en detener transmisión.